Por un poquito de estrés. Porque obviamente tengo que parar a la persona que ya está instalando. Vamos a poner el ejemplo de una cerámica. Está pagando por ese material, está pagando por la mano de obra de la instalación de ese material, está pagando O sea, todo aquí se va acumulando muchísimo. muy rápido. Y probablemente el cliente no dimensionó. Ok, después que empezamos la obra, tengo la oportunidad, ¿es posible pedir cambios? Sí, es posible pedir cambios. Lo que primero quiero saber es qué tipo de cambio va a pedir él, ¿no? Porque es importante saber si el cambio es algún cambio simple o es un cambio grande. Para darte un ejemplo, quiero cambiar la pintura. Todavía falta para pintar. Ok, no pasa nada. Pero si me dice quiero cambiar el layado de un baño, es otra conversación. Entonces es porque la escala importa. Completamente. La pintura, el backsplash, el hardware de los cabinets, un faucet, esos son relativamente fáciles, ¿no? Pero si va a cambiar una pared, un layado de un baño, o va a cambiar los cabinets cuando ya lo están instalando, esos son otros cambios más grandes. Así que es otro presupuesto, es otro cronograma, así que la conversación cambia. Y entonces también quiere decir que el momento en que la persona pide el cambio también afecta. Sí, muchísimo, porque si en ese momento todavía no se ha construido y lo podemos generar, pues lo cambiamos y cero drama. Pero si de repente ya lo hemos, no sé, por darte un ejemplo, quiere cambiar el estilo de los cabinets y ya lo solicitamos. Si ya lo fabricaron, pues va a tener un costo asociado, ¿no? Pongamos el caso difícil de un cliente que quiere cambiar o hacer un cambio en algo que se está instalando en ese momento. ¿Cómo lo manejas tú normalmente? Con un poquito de estrés. Porque obviamente tengo que parar a la persona que ya está instalando. Vamos a poner el ejemplo de una cerámica. Entonces, para una persona cuando ya viene con un plan ya definido, pararlo y decirle no podemos continuar porque nuestro cliente quiere cambiar el patrón de la cerámica. Así que, bueno, nada, tengo que pararlo. Esto va a tener unos costos asociados de que el contratista obviamente va a querer que le paguemos su tiempo, porque si él viene con el plan de terminar ese día, yo tengo que pagarle su día, obvio. Pues, obviamente, el retirar el material, porque a veces el cliente pregunta, mire, ¿podemos recuperar el material? Bueno, pero si es una cerámica casi y ya el mortero está seco, pues no, imposible, imposible. El material casi siempre se pierde. O sea que el cliente va a pagar por un material que no se va a usar. No, que sí lo instalamos, pero ya se va a retirar y no sirve. Entonces está pagando por ese material, está pagando por la mano de obra de la instalación de ese material, está pagando por retirar el material, por la mano de obra para volver a instalar el material y por el nuevo material que debemos instalar. O sea, todo aquí se va acumulando muchísimo. Muy rápido. Y probablemente el cliente no dimensionó cuando tomó la decisión todo lo que ocurriría en cadena o cuánto le costará, porque simplemente tomó la decisión y ya. Entonces quiso venir a cambiar, o de repente vio una idea en Instagram, en Pinterest y dijo, no, mejor lo hacemos de esta manera. Entonces no dimensiona lo que va a pasar todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que explicarle a nuestro cliente, mira, fíjate, este cambio va a pasar de esta manera. Tenemos que recalcular todo lo que ya se hizo, vamos a recalcular los costos asociados, te los vamos a pasar por escrito. Este cambio de orden va a repercutir en el tiempo de la ejecución de la obra, o sea que, no sé, vamos a tener un retraso de 3, 4 días dependiendo, y pues me vas a firmar y después de que eso pase, vamos a continuar con el trabajo. Eso es como se va documentando los cambios en, digamos, cuando ya una obra empezó, ¿cómo se documenta cada cambio? Sí, sí, definitivamente. Por más mínimo que sea el cambio, siempre tiene que estar documentado, siempre tiene que estar firmado ese cambio de orden, porque obvio, si lo conversamos, simplemente él me llamó o llegó a la obra y tomó esa decisión y lo conversamos y ya y continuamos. No, las palabras, como decimos en mi país, se las lleva el viento. Entonces no, las cosas tienen que estar en papel para que haya una tranquilidad tanto como para él y no haya sorpresas. Vamos a poner un ejemplo, al final del proyecto se está retrasando los 3, 4 días que se retrasó por esto y él diga, ¿pero por qué? No, recuerda que hubo un cambio, cambiaste el patrón de la cerámica y esto lo retrasó estos días. Entonces la persona es consciente cuando ya los lee, cuando ya está firmando algo, ya está consciente, no hay sorpresas, ya sabe que va a pasar eso. Digamos que cuando el cliente igual llega con una idea, tú buscas entender de dónde viene esa idea, buscas guiarlo. ¿Cómo normalmente tú dirías que es la mejor estrategia para ayudarlos en ese momento? Claro, obvio, yo quiero entender por qué quiere hacer el cambio, ¿no? ¿De dónde vino la idea de hacer el cambio? Vamos a poner otra vez el ejemplo del layout de la cerámica. Entonces a veces ellos me cuentan, no, lo que pasa, Johanna, la verdad es que vi en la casa de un familiar, están haciendo una renovación y vi que hicieron este
ese patrón y me encantó, o lo vi en Instagram o en Pinterest y quisiera implementarlo, ¿ya? Entonces, bueno, muchas veces esas ideas no son la mejor opción para su caso, ¿ya? Porque ese caso de repente tendrá otros colores, otra cerámica, qué sé yo, y en su caso pues ya se hubo un mood board, ya se escogieron por alguna razón, todo eso. Pero ahora, si la idea viene y es una idea que la podemos implementar, todavía no estamos ejecutando nada y está mucho mejor, está mejorada porque cuando se hizo el diseño fue, no sé, hace 6 meses atrás y ahora esta idea es fresca y la podemos implementar sin ningún drama, pues lo hacemos, ¿ya? Porque nuestra intención siempre va a ser, de cierta manera, hacerlo feliz, porque la idea es que cuando él ya se mude a su casa, no se quede con la duda, ay, no, yo no le dije a Joana de esta idea y no lo hicimos y hubiese quedado bien. No, estuvo bien que me lo haya comentado porque lo pudimos implementar. Pudimos reorganizar todo y fue para mejor para él. Y él se va a sentir feliz. Claro. Entonces, al ser un solo equipo de diseño y de construcción, pues este tipo de cambios los podemos manejar bastante bien porque lo converso con Sandra, decimos vamos a rediseñar aquí, podemos así mover allá, yo puedo conversar con mis trades y lo podemos hacer y no pasa nada. Pero ya cambia cuando de repente hay un contractor que no diseñe y tenga que esperar por el equipo de diseño y esperar más tiempo, entonces... Buenísimo. Ya para despedirnos, si pudieras darle un consejo a esa persona que está pensando en renovar, ¿qué consejo le darías tú? Bueno, la verdad es que siempre lo que pienso es que por favor elijan todo antes de que empiece el día 1 de la construcción. Que elijan los colores con tiempo, que se tomen el tiempo de ir a los showrooms, de poder ver todo el hardware, de que se lleven una pieza, no sé, por ejemplo, de los cabinets ya pintados para su casa, evalúen bien el color. Creo que ese es el regalo más grande que se pueden hacer a sí mismos, porque cuando empieza la obra y ya todo está decidido, pues todo fluye muy, muy smoothly, a que de repente no hayas tomado decisiones con tiempo y estén pasando las cosas muy rápido y tengas que decidir con presión, pues vas a tomar malas decisiones. Así que ese es mi consejo.